Buenas Hola, noches. buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes y bienvenidos sean nuevamente a nuestra quinta edición del curso Express Premier, y el cual es organizado por la Iniciativa Integral Médica Politécnica a través de su Comité Permanente de Educación Médica ESCOME. Hoy vamos a dar inicio a nuestro módulo de urgencias y tendremos la clase de estado hipertensivo, urgencia y emergencia impartido por la doctora Catherine León Ocampo. Ella es médica cirujana y partera egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente médico de consulta en la Clínico de Reo. Y bueno, recuerden que estaremos colocando los links de asistencia en el grupo de WhatsApp para que estén al pendiente, y de igual manera la palabra clave se mostrará a lo largo de la sesión, misma que van a necesitar para completar su asistencia satisfactoriamente. Y bueno, si tienen alguna duda, estas serán respondidas al final de la ponencia. Y sin más por el momento, pues agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación, doctora, y pasamos a escucharlo. Hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctora. Sí, la escuchamos bien. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de conocimiento, mucho o poco que puedan aprender de esta exposición. Si tuvieran alguna pregunta, si quieren, las podemos ir dejando como para el final, para poder ver toda la presentación, y ya más adelante, pues vamos resolviendo como dudas específicas, ¿vale? ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Si hubiera como algún tema con el audio, me avisan inmediatamente y pues ya lo revisamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre crisis hipertensiva, ¿vale? Tanto la urgencia como la emergencia hipertensiva. Pero para esto primero hay que, pues, conocer algunos conceptos básicos para poder entenderlo mejor, ¿no? O sea, evidentemente todos ustedes más a fondo tienen que revisar el tema de hipertensión, porque es un tema que lo van a observar en todo, ¿vale? No importa a lo que se vayan a dedicar. Yo sé que apenas van a entrar al internado, no sé si a lo mejor ya tienen alguna sede asignada o apenas están en el proceso de hacerlo, pero no importa la rama de la medicina a la que se vayan, siempre les va a llegar un paciente con presión elevada, ¿vale? Incluso en pediatría también suele pasar, llegan pacientitos así, entonces hay que poder entender esto. Aunque, bueno, esta ponencia va dirigido solamente a adultos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, doctora. sí. Sí. Perfecto. Ujú. Ay, ¿por qué no puedo? A ver, permítanme un momentito. Creo que no me está dejando avanzar. Mm, mm. ¿Ven bien mi pantalla ahí? Porque me parece que está en pausa. Sí. A ver. Mm, ujú. Denme un momentito. Bien, primero vamos a empezar entonces con algunas cositas clave, ¿vale? Que, bueno, primero la definición de presión arterial para poder entender todo lo demás.
Vamos a tener que la presión arterial es la presión ejercida por el flujo sanguíneo sobre las paredes arteriales, ¿vale? Comúnmente, o lo que nos determina la bibliografía es que una presión arterial normal sería una presión que se encuentre dentro de los valores menor o igual a 120 sobre 80 milímetros de mercurio, ¿vale? Ya sabemos también, bueno, que la presión arterial se va a determinar por dos valores, ¿no? Un valor sistólico y un valor diastólico. Y bueno, otras cosas que ya tendrán que leer ustedes es todo el proceso de regulación, de fisiología y fisiopatología, tanto como para la regulación de la presión arterial y cómo es que estos mecanismos llegan a fallar, tanto los mecanismos a corto plazo y a largo plazo, mediados entre, bueno, sistema nervioso periférico, central, corazón, riñones, etcétera, ¿no? Que hacen que a lo largo del tiempo un paciente vaya desarrollando un estado hipertensivo, que es lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, que es la definición de hipertensión, ¿no? Que es este aumento persistente de la tensión arterial, donde tenemos una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, ¿ok? Obviamente, la hipertensión es una entidad que se produce, pues, por múltiples factores, ¿no? Tanto, no es un valor que está siempre constante, no siempre estamos en 120/80, hay condiciones que pueden alterar este valor, como, pues, no sé, factores ambientales, ¿no? Si vives a nivel del mar, si vives en la Ciudad de México, si hace mucho calor, si hace mucho frío, si tu estilo de vida es distinto, por ejemplo, si es de ejercicio, no lo haces, si, por ejemplo, dentro de tu familia hay factores, ¿no? Como padres, abuelos hipertensos, etcétera. También, pues lo que les mencionaba de la regulación de la presión arterial, ¿no? Si hay alguna otra enfermedad de base que te pueda promover este estado hipertensivo, todo eso nos va a ayudar a promover este estado hipertensivo y pues finalmente a lo largo, pues generar hipertensión, ¿vale? Hay dos tipos de hipertensión. La primera es la hipertensión primaria, que también se conoce como hipertensión esencial o hipertensión idiopática, ¿vale? Esa corresponde al 90% de los casos, donde, ¿qué es lo que sucede? Falla la regulación primaria, ¿vale? O sea, de todos estos mecanismos, tanto a corto como a largo plazo, de la regulación de la presión, comienzan a ser insuficientes y comenzamos a tener altas de presión, ¿no? Pero no hay una causa en específico, es multifactorial, como ya platicamos. Y la segunda, pues es la hipertensión secundaria, que corresponderá a un 10% de los casos, donde ya hay una enfermedad de base o ya hay un trastorno de base que nos va a dar de forma secundaria elevaciones de la presión arterial, ¿vale? Por ejemplo, pacientes que tienen estenosis tal vez de la arteria renal o pacientes que tienen síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Que hay una enfermedad primaria que nos está produciendo que se aumente la presión. Como tip, generalmente pacientes que son jóvenes, que debutan con hipertensión, siempre, siempre, siempre traten de buscar causas secundarias, ¿vale? Causas de hipertensión secundaria. Porque pues la primaria esencial o idiopática, como falla la regulación, generalmente se da en pacientes adultos, ¿no? Aunque bueno, también por el estilo de vida que hemos llevado últimamente, comenzamos a verlo más en pacientes de 40, 50 años, ¿no? Pero bueno, esto es para que lo sepan. Y también es importante que recuerden los factores de riesgo, porque tenemos factores de riesgo tanto modificables como no modificables, ¿vale? Dentro de los modificables son pues todos aquellos donde nosotros como médicos podemos incidir, ¿ok? Como tabaquismo, diabetes, obesidad, sobrepeso, dislipidemia, la forma en la que nos alimentamos, actividad física, estilo de vida, ¿no? Que principalmente todas estas, pues son las que nosotros podemos controlar para evitar llegar a una complicación, que finalmente es el tema de hoy, ¿no? Una crisis hipertensiva. Y los no modificables, que pues son con los que ya nacieron, a los que no les podemos hacer nada, ¿no? Como antecedentes serofamiliares, o sea, si tus padres o abuelos son hipertensos, pues ya tienes un poquito de carga genética, ¿no? La raza o la etnia, por ejemplo, pacientes latinoamericanos y afroamericanos es 10 veces más probable que sean hipertensos que un caucásico, ¿no? Por ejemplo, adultos mayores, que es más frecuente, lamentablemente, sexo masculino,
pacientes que tienen enfermedad renal crónica y pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Ok? Dentro de la clasificación, de acuerdo a las cifras tensionales, la última clasificación del 2023 por la Sociedad Europea de Hipertensión nos la maneja de esta forma, ¿vale? Nos ponen una presión arterial normal, bueno, óptima, lo que platicábamos, menor o igual a 120/80, ¿no? Normal, pues hasta 129/84, normal pero alta, podría ser 139/89, ¿no? Por ejemplo, si bajaste corriendo a abrir la puerta o alguna otra situación o te fuiste a correr, etcétera, ¿no? Y los grados que ya son patológicos, donde tenemos hipertensión grado 1, que puede ir hasta tensiones arteriales de 159/99 milímetros de mercurio, grado 2, hasta 179/109, y grado 3, que es precisamente el que nosotros tenemos que revisar el día de hoy, que ya sería una crisis hipertensiva, ¿vale? Donde tenemos cifras mayores o iguales a 180/110 milímetros de mercurio, ¿ok? Y bueno, también tenemos, como habíamos dicho al inicio, ¿no? La presión se compone de dos números, lo que corresponde a lo sistólico y a lo diastólico. Entonces también son susceptibles de únicamente afectarse uno de los dos parámetros. Entonces tenemos hipertensión sistólica aislada e hipertensión diastólica aislada. Pero, como les decía, hoy vamos a apegarnos a crisis hipertensivas, que sería ya el grado 3 de hipertensión, de acuerdo a la última clasificación del 2023. Entonces, bueno, aquí tenemos dos situaciones, ¿no? Ya vimos, una crisis hipertensiva, TAS mayor o igual a 180/110. Y tenemos una subclasificación, ¿no? De la crisis hipertensiva. La urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Bueno, ¿de qué va cada una, no? La primera, la urgencia hipertensiva, que podríamos decir que es la más leve, aparte de que es la más frecuente, es la persistencia de una presión arterial sustancialmente elevada, obviamente siguiendo los criterios de una crisis, mayor o igual a 180/110, pero donde ese paciente, a pesar de tener la elevación del ATA, en esos rangos no tiene daño a órgano blanco, ¿vale? Este es el tipo de crisis hipertensiva más frecuente, la que seguramente les va a llegar en algún momento, ¿no? Un paciente con la presión muy alta, pero que anda como si nada. Llega y a lo mejor ni sabía que era hipertenso, lo revisas y tiene 180/115, ¿no? Y tú así de, oiga, señor, se encuentra bien. Y el señor como si nada. Entonces, bueno, una de las características más importantes de este tipo de crisis es que la podemos tratar con antihipertensivos por vía oral, ¿vale? Lo manejamos de forma ambulatoria y tenemos hasta 48 horas para bajar esa presión arterial a cifras óptimas, ¿vale? En contraparte, tenemos la emergencia hipertensiva, la cual es pues la más grave, ¿no? Porque en esta vamos a tener una presión arterial sustancialmente elevada, mayor o igual a 180/110, pero donde ya existe daño a órgano blanco, ¿vale? El aumento de la presión, bueno, pues es sistémico, ¿no? Entonces hay muchos órganos que son susceptibles de dañarse, como cuáles, pues la retina, por ejemplo, el propio corazón, los pulmones, el cerebro, etcétera, ¿no? Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de emergencias hipertensivas. Afortunadamente, en cuanto a la emergencia hipertensiva, únicamente corresponde al 25% de los casos, ¿vale? En este caso vamos a utilizar antihipertensivos intravenosos. El manejo obligatoriamente es intrahospitalario y vamos a disminuir la tensión arterial de acuerdo al órgano blanco afectado, ¿vale? Ya les decía, hay diferentes órganos que se pueden ver afectados, entonces hay parámetros específicos que debemos tomar en cuenta para poder bajar la presión, porque, bueno, ya vamos viendo ahorita, ¿vale? Que no es posible bajar a lo mejor desde 180/110 a 120/80 sin tener un daño, ¿no? Por ejemplo, a nivel cerebral. Hay que tomar precauciones en eso. Entonces, de forma general, para cualquiera de las dos situaciones, llega tu paciente, ¿no? Supongamos a tu servicio de urgencias y es un paciente que sí o sí va a llegar con alguno de estos datos.
llega con cefalea, o sea, mucho dolor de cabeza, mareado, puede tener acúfenos, fosfenos, náusea, dolor en el pecho, por ejemplo, puede tener disnea, que le falte el aire y pues lo revisas. Es importante siempre realizar una buena anamnesis. Aunque bueno, en el servicio de urgencias es un poco difícil, es importante hacerlo, ¿vale? Para obviamente determinar si estamos teniendo estos datos clínicos y aparte tomas la presión arterial y estás viendo que cumple cifras para una crisis hipertensiva, bueno, siempre, siempre, siempre lo primero que hay que saber es si ese paciente ya se conoce con hipertensión, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar a saber si ya estaba llevando algún tratamiento o si de plano se conoció en ese momento. Que generalmente todos los pacientes que debutan con una crisis hipertensiva es la primera manifestación de hipertensión, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, porque pues la hipertensión no te duele, la hipertensión no te da casi nunca algún dato clínico hasta que aumenta demasiado esa presión y comienzas a tener datos de crisis, ¿no? Entonces, siempre primero preguntar si se conoce con hipertensión o no, determinar de acuerdo a eso cuál pudo haber sido la causa, ¿no? A lo mejor es un paciente que sí se conoce con hipertensión y llega porque, pues como ya se sentía bien, dejó de tomarse el medicamento. Y eso lo van a ver en muchos pacientes, ¿no? Es que como yo me sentía bien y no me dolía nada, doctora, pues la verdad me lo dejé de tomar. Ok. Entonces se dejó de tomar el tratamiento, obviamente te hizo una crisis hipertensiva, ¿no? ¿Alguna otra situación? No, pues es que se murió mi mamá y pues estoy muy estresada, muy triste, bla, bla. Situaciones de estrés, ya sea laboral, sentimental sobre todo, también pueden llegar a aumentar, ¿vale? Si está tomando algún otro fármaco, por ejemplo, hay muchos pacientes que son hipertensos, pero debes saber también que otros fármacos pueden llegar a elevar, ¿no? Por ejemplo, los glucocorticoides, que son los más utilizados. Hay algunos pacientes hipertensos que por alguna razón, no sé, tienen gripa, van al CIM y les dan su combo ceftriadexa y la dexametasona hace que se eleve un poco más la presión, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar las claves de farma también para saber interacciones. Y bueno, ya una vez que estás viendo que estás en crisis, hay que buscar datos clínicos, ¿vale? Datos clínicos encaminados a descartar daño a órgano blanco, ¿vale? Ya les decía, hay muchos órganos que se pueden ver afectados. Principalmente vamos a enfocarnos a los datos de dolor torácico. En el caso de que una crisis hipertensiva te esté generando un síndrome isquémico coronario agudo, por ejemplo, o una disección aórtica, ¿no? Si tiene disnea, bueno, si una crisis hipertensiva te puede generar un edema agudo de pulmón también. Si el paciente llega con clínica neurológica, bueno, pues también una crisis hipertensiva te puede generar una encefalopatía o un evento vascular cerebral, ¿vale? Entonces, todo eso nosotros lo vamos desmenuzando preguntándole al paciente, pues, qué es lo que siente en ese momento, qué datos clínicos tiene y acompañando con exploración física dirigida, ¿no? No a todos les vas a, por ejemplo, hacer un fondo de ojo, ¿no? Pero si es un paciente que llega, que tiene disminución de la visión, tiene esas cifras tensionales y le duele la cabeza y así, pues obviamente estás obligado a determinar la agudeza visual, ¿no? Por ejemplo, o ver si no está teniendo alguna otra repercusión. O por ejemplo, a lo mejor llega ese paciente con cefalea, con mareo, y cuando empiezas a interrogarlo, te das cuenta de que su nivel de conciencia está disminuido, ¿no? Y a lo mejor lo exploras un poquito más y ves que tiene disminución de la fuerza en el hemicuerpo derecho, ¿no? Por ejemplo, entonces eso te está dando datos de que ese paciente se está deseando, ¿no? Por una crisis hipertensiva, de tipo emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, bueno, eso es como de forma general. Ajá. Entonces, bueno, con la exploración física hay que determinar eso, ¿no? Obviamente la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, para saber hacia dónde va encaminado. En la exploración también es importante hacer una buena exploración física, como les decía, dirigida, ¿no? A lo que va encaminado tu paciente. Si le duele el pecho, bueno, a lo mejor comienzas a revisar, ¿no? Exploración cardiológica. Si tiene datos de disnea, bueno, pues toda la exploración pulmonar. Si tiene dolor torácico también, pues revisar los pulsos, ¿no? Si hay alguna asimetría, etcétera,
fondo de ojo, exploración neurológica, nivel de conciencia, tono muscular, etcétera, de acuerdo a lo que te esté presentando en el momento. ¿Ok? Entonces, hablando de la urgencia hipertensiva, que ya habíamos dicho, es la más frecuente y es como la más leve, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es disminuir, la presión arterial un 20% de la basal y podemos dar manejo ambulatorio. ¿Se acuerdan? Les decía, lo primero que hay que saber es si ese paciente que te está llegando en crisis hipertensiva, primero, pues determinar, ¿no? ¿Es una urgencia o una emergencia? Ah, pues es una urgencia porque simplemente llegó porque la presión está muy alta. Ok, vamos a ver, ¿ya se conocía con presión elevada o no? ¿Ya tiene el diagnóstico de hipertensión o no? Porque eso en la urgencia hipertensiva te va a determinar cómo vas a manejar a tu paciente. Por ejemplo, si tienes un paciente que ya se conoce con hipertensión y te dice, no, pues estoy tomando telmisartán una vez al día, ¿no? Y me lo tomé hoy a las 8 de la mañana, pero llegó contigo a las 10 de la noche, ¿no? Al servicio de urgencia. Ok, entonces en ese momento lo que tenemos que hacer es disminuir la presión hasta un 20%, ¿vale? Entonces no lo vamos a bajar de 180 sobre 110 hasta 120/80, ¿no? Solamente un 20%. ¿Cómo lo podemos hacer? Con tratamiento vía oral de acción rápida. Para esto, pues tenemos, por ejemplo, el más utilizado y el que siempre está más disponible es el Captopril, ¿no? Ya sea de 25 miligramos sublingual, o de 10 miligramos sublingual también, que podemos utilizar en ese momento para estabilizar a nuestro paciente, ¿vale? Y posterior a eso, hacer el ajuste del tratamiento. Si ya está tomando telmisartán, bueno, esto ya es algo que también ustedes tendrán que revisar más adelante, cómo ir escalando los antihipertensivos, ¿no? Si es un paciente que con un solo antihipertensivo ya no te está llegando a metas terapéuticas, primero, antes de escalar a otro, pues tienes que dar dosis óptima, ¿no? De telmisartán, si nada más lo está tomando una vez al día, determinar a cuántos miligramos toma para saber si le das la dosis completa, ¿no? Cada 12 horas y con eso verificar si llegas al control. Si no, ya puedes agregar un segundo fármaco, ¿vale? Y así es como vamos haciendo como la escala. Entonces, si ya se conoce con presión elevada, con el diagnóstico de hipertensión, primero en ese momento controlarlo, estabilizarlo, ya que esté estable con unas presiones pues más o menos decentes. Bueno, ahora revisamos, le podemos dar el seguimiento a ese paciente por consulta externa, ¿no? Haciendo el ajuste del tratamiento que ya está llevando. O también, bueno, dependiendo, porque hay muchos médicos, no vayan a ser esos médicos que a todo el mundo les da losartán y a todo el mundo, pues porque se veía como un poquito más mal, pues ya déjale, no sé, nada más metoprolol o así, ¿no? No, para eso váyanse a estudiar bien los grupos farmacológicos que se utilizan para la hipertensión, porque van muy específicos dependiendo también tu paciente, ¿no? Hay algunos que te benefician si es hipertenso y diabético, o si es hipertenso y renal crónico, ¿no? Entonces, para que no vayan ahí a darle algo que a lo mejor pueda, en lugar de beneficiarlo, causarle alguna otra situación. Entonces, bueno, eso con el paciente que ya se conoce, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con un paciente que no tiene diagnóstico de hipertensión? Lo mismo, ¿no? Al inicio, puedes darle tratamiento vía oral de acción rápida para controlar en ese momento la urgencia hipertensiva. Ya que esté estable, valoramos el inicio del tratamiento que va a llevar de mantenimiento, ¿vale? Ahí es cuando ustedes valoran, si es un paciente diabético, si es enfermo renal crónico, si ya ha probado algún otro antihipertensivo, etcétera, 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 para ver cuál es el más adecuado para él y se deja de mantenimiento y también se le da seguimiento por consulta externa, ¿vale? Porque tenemos hasta 48 horas para poder bajar esto. Obviamente se le dan datos de alarma también al paciente si lo van a dar de alta con exactamente lo mismo, ¿no? Verificar que su presión esté menor o igual a 140/90. Si llega a subir más de 180 sobre 110, regrésese directamente al servicio de urgencias para que ustedes puedan ahí ya valorar y ahí ya tengan el antecedente, ¿no? De qué es lo que ya utilizaron con el paciente y ver qué otras opciones tienen. Porque también pasa eso, que un paciente en urgencia hipertensiva se estabiliza, se va a su casa con tratamiento, pero por alguna razón o no se tomó el tratamiento o no fue efectivo, regresan, pero ya en estado de emergencia hipertensiva, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre den datos de alarma para que sepan los pacientes también qué hacer y cuándo regresar con ustedes, ¿ok? Entonces, aquí les dejo un algoritmo rapidito
del manejo de la urgencia hipertensiva, ¿vale? Tenemos que, obviamente, tomar signos vitales como básicos, siempre deben pedir un electrocardiograma, ¿vale? Para determinar si no hay datos de isquemia, dependiendo, obviamente, sí enfocado a la clínica del paciente, pero de cajón siempre es biometría hemática y un electrocardiograma, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los fármacos que podemos utilizar. El más frecuente es el captopril, ya, de 25 a 50, ¿vale? Porque es muy difícil que puedan encontrar, ya sea si es que se van a ir, por ejemplo, a un IMSS o un ISSSTE, la betalol, ¿no? O nifedipino también lo pueden encontrar. Aquí con el nifedipino solamente tengan cuidado porque el que es de acción rápida es el de 10 miligramos, ¿vale? No le vayan a dar nifedipino de 30 miligramos porque ese es de liberación prolongada, ese es el que se va a usar de mantenimiento, ¿vale? Entonces, cualquiera que quieras utilizar, repites en 1 hora la tensión arterial. Si estás dentro de metas, perfecto, te puedes mantener con ese o valoras en ese momento asociar otro fármaco, ¿vale? Obviamente que no se contrapongan, ¿vale? Por ejemplo, si ya le viste, no sé, un captopril y aparte le vas a añadir otra cosa, pues hay que tomar en cuenta las, ¿cómo se llaman? Las, las interacciones farmacológicas que pueden tener entre uno y otro. Por ejemplo, si ya le diste captopril, no le vayas a dar después los sartán, ¿vale? Porque esos dos están contraindicados, no se pueden dar al mismo tiempo. ¿Ok? Puedes darle captopril, no te sirvió, pasamos a un nifedipino, se estabilizó, perfecto. Entonces ya se puede ir a su casa. Si ya se conocía con hipertensión, pues que mantenga a lo mejor el tratamiento que esté llevando, valoran si lo suben o lo dejan, ¿no? O le dejan ya de plano ese que le dieron, a lo mejor el nifedipino ya se lo dejan de 30, ¿no? Acción prolongada, uno cada 12 horas o uno cada 24, como ustedes lo vayan valorando, para determinar si es en control ambulatorio. También pasa que una urgencia hipertensiva en el momento en el que está aún con ustedes puede pasar a una emergencia hipertensiva. Por eso hay que revalorar siempre cada 30 a 60 minutos la presión arterial antes de pues, darlo de alta, ¿no? Para saber que ese paciente se va en metas y que no esté aumentando más la presión y que no tenga algún otro dato agregado que nos esté haciendo pensar en que ya hay un daño a órgano blanco, ¿ok? Y bueno, aquí les dejo una tablita de los fármacos con las dosis y sus efectos adversos para que la revisen más adelante. Y ahora pasamos a la emergencia hipertensiva. Ya habíamos hablado, la emergencia hipertensiva es el aumento de la presión arterial arriba de 180 sobre 110 milímetros de mercurio, pero donde ya existe daño a órgano blanco, ¿vale? Algunos ejemplos tenemos aquí, ¿no? Como síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, disección aórtica, encefalopatía hipertensiva, EBC isquémico, EBC hemorrágico también, ¿no? Algunas otras situaciones. Y bueno, como habíamos dicho al inicio, siempre si dentro de su clínica cumplen con el criterio de presión arterial para crisis hipertensiva y aparte están con algún dato de daño a órgano blanco, o sea, un dato clínico específico encaminado a un órgano blanco, ya sea dolor en el pecho, disnea, disminución de la agudeza visual, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer exploración complementaria a lo que tú estás pensando en ese momento, porque obviamente toda la exploración complementaria es lo que te va a ayudar a complementar la impresión diagnóstica que tienes en ese momento, ¿no? Ya les decía, llega el paciente con la presión elevada, entonces lo primero que hay que hacer es hacerle su biometría hemática, tomarle también un ego y hacerle un electrocardiograma, ¿no? Independientemente de la clínica que traiga. Obviamente, si es un paciente que ya trae datos francos de alteración neurológica, pues en ese momento se valora realizar un ATAC, ¿no? Por ejemplo, para saber si te está haciendo un EBC o alguna otra cosa. ¿Ok? Como todos estos que tenemos aquí. Sí, obviamente es un paciente con dolor torácico, ya teniendo tu electrocardiograma valoras, ¿no? Está teniendo elevaciones del ST y son representativos, sugestivos de un infarto, pues entonces tu complementario va a ser tomarle enzimas cardíacas, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo en ese momento. O a lo mejor tienes un paciente con disnea
que te está desaturando, pues tu exploración complementaria es hacerle una radiografía de tórax para ver qué es lo que está pasando en ese pulmón, o si francamente la disnea es de base pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, tomar en cuenta la exploración complementaria y los estudios complementarios. Y bueno, como ejemplos, les puse algunos de los más frecuentes. Existen bastantes, pero esos considero que son como los más representativos que les pueden llegar a su área de urgencias en el hospital en el que vayan a hacer el internado, ¿vale? El primero es la encefalopatía hipertensiva, ¿vale? Es un paciente que te va a llegar cumpliendo TEAs de crisis hipertensiva con una cefalea persistente, súbita, muy dolorosa y con ciertos datos de alteración del estado de alerta, ¿vale? Puede ser un paciente que llega con confusión, letárgico, o si el caso es muy grave, un paciente que puede llegar en coma, ¿vale? También un paciente convulsionando que te cumple con los criterios de crisis hipertensiva, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama? La clínica es francamente neurológica, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, aparte de tu biometría, tu ego, tu electro, es tomarle un ataque de cráneo simple para determinar cuál es la situación, ¿no? En esto, en la encefalopatía hipertensiva, la clave es que en ese ataque simple van a ver un edema cerebral severo, ¿vale? ¿Cómo se ve el edema cerebral? Cuando ves tú un ataque de cráneo, todas las fisuras se borran, ¿no? Como si estuviera, no sé, súper hidratado ese encéfalo, entonces no alcanzas a ver las fisuras, ni los giros, ni nada, ¿ok? ¿Y cuál es la meta para tratar un paciente que te llega en encefalopatía hipertensiva? Que ya lo estás viendo, ¿no? Tiene edema cerebral severo, eso es, y tiene TEA de 180/110 y alteración del estado de alerta, eso es una encefalopatía hipertensiva. ¿Qué tienes que hacer? Disminuir la presión hasta un 25% en menos de 20 minutos, porque si no, corres el riesgo de que ese paciente tenga daño cerebral permanente, ¿vale? ¿Cuál es la elección? La betalol, 50 miligramos IV en bolo, o nicardipino, 5 miligramos por hora en perfusión continua, ¿vale? O ya pues para México, lo que tengas disponible en ese momento de vía intravenosa para administrárselo al paciente, ¿vale? El siguiente que sería un diferencial es el evento vascular cerebral, donde aquí, bueno, ya todos supongo que en algún momento han estudiado el tema de evento vascular cerebral, ¿no? Entonces vamos a tener también un cuadro clínico neurológico, ¿vale? El paciente puede llegar a tener datos de focalización, ya sea disminución de la fuerza en alguna extremidad, alteraciones en el habla, a lo mejor tuvo amaurosis fugaz también, o sea que perdió la vista, tiene letargo, etcétera. Entonces, igual como todo es neurológico, hay que buscar evidencia en un ataque de cráneo simple, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? Ya sabemos, el evento vascular cerebral existen de dos tipos, el isquémico y el hemorrágico, ¿vale? Entonces, pues va a haber en el ataque de cráneo algunas diferencias específicas, como en el isquémico vamos a ver lo que llamamos zona de penumbra, ¿no? Donde se llega a ver esta zona isquémica donde no está llegando el río sanguíneo, a diferencia de un EVC hemorrágico, donde la sangre nos pinta como un color más brillante, ¿no? Y generalmente el hemorrágico pues es intraparenquimatoso, o sea, casi siempre lo van a ver hacia el centro, ¿vale? Y el isquémico hacia hacia la periferia, ¿ok? Entonces, entre el isquémico y el hemorrágico, obviamente son dos entidades que tienen manejos muy diferentes, ¿no? El isquémico, primero hay que evaluar si este paciente es candidato a realizarle trombólisis. Aquí, pues yo tampoco les voy a dar todas las mil indicaciones que existen para trombólisis, ¿no? Eso también ya debieron haberlo como que estudiado, verlo un poquito más a fondo. Este es simplemente para darles como el ejemplo de que el descontrol de la presión te puede llevar a una crisis de tipo emergencia que puede terminar en un EVC isquémico, ¿no? Entonces, determinando los criterios para trombólisis, si no es candidato,
Bueno, vas a disminuir la TA un 15% en las primeras 24 horas, pero solo si las cifras están por arriba de 220 sobre 120 milímetros de mercurio, ¿vale? Si no es candidato y las cifras pues no llegan a este grado, puedes disminuirla hasta un 20-25%, ¿vale? En las primeras 24 horas. Por otro lado, si el paciente es candidato y uno de los criterios que sí es importante tomar en cuenta es que tenga una TA menor a 185 sobre 110 para iniciar trombólisis, ¿vale? Para esto, pues elección igual la betalol o nicardipina, ¿vale? O lo que tengan disponible. En caso del hemorrágico, cambia completamente la situación. Aquí, como es hemorrágico, pues tenemos que hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, el primer paso, antes que cualquier otra cosa, es interconsultar al servicio de neurocirugía para valorar al paciente y que ellos puedan incidir, ¿no? Entonces, antes, obviamente, de que pueda entrar a quirófano, debemos llevarlo a metas con una tensión arterial sistólica que sea menor de 180 milímetros de mercurio, ¿ok? Pero no lo podemos hacer tampoco así de golpe. Tiene que ser monitorizada. Aquí tenemos que la elección es la betalol, entonces es la betalol en bolos, ¿vale? Le vas a pasar un bolo de la betalol y revaloras en 15 a 20 minutos la tensión arterial, sobre todo la sistólica, que esté por debajo de 180, ¿vale? Si no lo has logrado, aplicas otro bolo hasta obtener la meta que sea menor a 180 milímetros de mercurio, porque ahí en un hemorrágico lo que pasó es que esa arteria básicamente explotó, ¿no? Entonces quieres disminuir lo más posible el aumento de la presión para que dejemos de perder sangre a través de eso, ¿vale? Después tenemos el síndrome isquémico coronario agudo. Voy a bajar esto para que ahorita lo vean. Donde vamos a tener dolor opresivo, retroesternal, centro torácico, que puede irradiarse a barbilla, al hombro, al brazo izquierdo. El paciente tiene sensación de muerte inminente, ¿vale? O sea, la clínica es muy, muy, muy franca de un infarto, ¿no? Entonces, si en tu abordaje inicial tomaste un electrocardiograma y tiene toda la clínica de un dolor torácico que tiene características de infarto agudo al miocardio y obviamente en tu anamnesis viste que el paciente a lo mejor es fumador crónico o aparte es obeso o aparte tiene otra cosa, bueno, pues factores de riesgo le van a faltar, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer como complementario es solicitar enzimas cardíacas, ¿ok? Para evidenciar si está o no teniendo un infarto en ese momento. Para esto, creo que van a tener también una clase de síndromes coronarios agudos. Ahí pongan con mucha atención, sobre todo para infarto agudo del miocardio, para que reconozcan cuáles son las definiciones de infarto y para que sepan determinar cuándo es con elevación y sin elevación, porque dependiendo de esos dos va a ser el manejo que se le va a dar, ¿vale? Entonces, bueno, hablando solamente de una crisis hipertensiva que es de tipo emergencia y que te está desencadenando un síndrome isquémico coronario agudo, lo que tenemos que hacer es llevarlo a metas de tensión arterial sistólica menor a 140 en menos de 20 minutos, ¿vale? Aquí sí, el tiempo es oro, tenemos que bajar esa presión arterial lo más pronto posible porque si no el paciente se te va a infartar. Y bueno, la elección es utilizar nitroglicerina o la betalol. Generalmente la nitroglicerina es lo que está más disponible, ¿no? Y bueno, aquí les había puesto un electrocardiograma donde podemos ver que tenemos un infarto agudo al miocardio, ¿vale? Con elevación del ST en la cara inferior. La cara inferior, pues acuérdense, es de 1, de 2, no, perdón, de 2, de 3 y ABF, ¿vale? Entonces aquí tenemos el supradesnivel en esas tres derivaciones. Acuérdense, para que sea significativo tiene que estar en 2 o más derivaciones contiguas, esa elevación del ST se cumple perfectamente. Y lo que vemos acá en B1, B2 y B3 es simplemente la imagen en espejo, ¿no? Que se está reflejando. Pero si tú tienes un paciente que lleva con esas tensiones arteriales, que le duele el pecho,
y de básico le haces un electrocardiograma y ves esto, inmediatamente lo tienes que tratar, ¿vale? Porque se está infartando ese paciente. Y hacerle obviamente su curva enzimática también. Después de eso tenemos hipertensión maligna, ¿vale? Este es el penúltimo que, bueno, no es a lo mejor tan común, pero puede pasar, ¿vale? Y hay que estar como bien atentos a los datos oftalmológicos, porque son parte del criterio para poder decir que esa hipertensión ya es maligna, ¿no? Donde tengamos una TEA que ya sobrepasa los 200 sobre 130 y aparte tengas alteración del fondo de ojo, como exudados algodonosos, hemorragias retinianas y papiledema, ¿no? Ya sea los tres o uno de estos tres, más daño renal, ¿vale? Si se lo habían preguntado, a lo mejor hasta ahorita, como para qué le pedimos la biometría hemática al paciente o el ego, bueno, pues para determinar cómo están los azuados, cómo está la función renal, para determinar también si está tirando proteínas, por ejemplo, en ese ego, ¿no? Entonces, ya un paciente con la presión en el cielo, la visión borrosa y cefalea persistente, ¿no? Muchas veces los pacientes mencionan que ya han tenido dolor de cabeza desde hace mucho tiempo y no se les quita y a veces no ven bien o que a veces ven estrellitas en el cielo, ¿vale? Entonces, ahí bien atentos a los datos oftalmológicos y la función renal. En este caso, pues es muy franca la clínica oftalmológica, entonces hay que hacer un fondo de ojo, ¿vale? Para buscar precisamente esos datos de los exudados, perdón, la hemorragia y el papiledema y pruebas de función renal. Aquí el objetivo es disminuir la tensión arterial media hasta un 25% en las primeras 6 horas. Igual con la betalol, ¿vale? El abetalol es una maravilla, pero bueno, si no lo encuentran, que generalmente no hay disponible, hay que buscar otras opciones. Ahorita les pongo la tablita de cuáles son los fármacos más utilizados, ¿vale? Y solamente para que se vayan como que con esta imagen, yo sé que es muy difícil que todos logremos ver a lo mejor un buen fondo de ojo a la primera cuando estamos practicando o cuando estamos en la universidad, ¿no? Hasta que pasamos por oftalmología. Pero pues únicamente para que tomen en cuenta, los exudados algodonosos se ven pues como suenan, ¿no? Como un algodón que está ahí inmerso y la hemorragia retiniana se ve, le llaman como signo de enflama, ¿no? Como si estuviera quemadita esa parte. Todo eso, obviamente, los exudados algodonosos y la hemorragia retiniana pueden aparecer en una vil retinopatía diabética, ¿no? Pero pues si ya está asociado con daño renal y aparte trae la tensión arterial así, aguas porque eso puede ser una hipertensión maligna y ese paciente puede perder la vista. ¿Ok? Y finalmente tenemos, aquí se repitió, es edema agudo pulmonar, ¿vale? Se los voy a cambiar. Pulmonar. Donde la clínica, pues así es, adivinaron, va a ser pulmonar, donde tenemos un paciente con disnea, puede tener taquipnea, está desaturando, puede tener taquicardia, por ejemplo, ¿no? Y la presión arterial, pues cumple el criterio de una crisis hipertensiva. Entonces aquí lo complementario es hacerle a ese paciente una radiografía de tórax para ver qué es lo que está pasando. Y en el edema agudo pulmonar, que generalmente puede ser también secundario a un paciente que ya se conoce con insuficiencia cardíaca, se descompensó totalmente y te hizo un edema, ¿no? O pacientes, también es muy frecuente, aunque no lo crean, pacientes jóvenes con diagnóstico de lupus, ¿no? Que están descontrolados o están en una crisis, hacen edema agudo pulmonar. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, si es que también ya se conocen con hipertensión arterial, aparte de esa otra patología de base, ¿no? Entonces, bueno, en la radiografía de tórax, la clave es el signo en alas de mariposa, que es un patrón alveolar de forma bilateral, donde más o menos vamos a poder ver ahí como las alitas, ¿no? De este paciente que pues llega con toda la clínica pulmonar, con la presión igual por los cielos, le haces una radiografía y, oh sorpresa, ¿no? Indagas un poquito más y resulta que tenía otra patología también de base, o bueno, probablemente no, pero es los datos de la presión arterial lo que están haciendo que aumente la presión también a nivel pulmonar, que están haciendo que todo ese líquido pues vaya a donde no debe,
¿no? Entonces, la meta es la sistólica por debajo de 140 en menos de 20 minutos también. Y es la única situación de todas las que platicamos de las emergencias donde vamos a dar un diurético como primera opción, ¿vale? En este caso, furosemida de primera elección y ya después de eso, para tratar de manejar la tensión arterial, pues podemos utilizar nitroglicerina o nitroprusiato de sodio, ¿no? Pero pues si no había la betalol en el IMSS, menos va a haber nitroprusiato, entonces usen nitroglicerina, ¿ok? Y me parece que les había dejado, sí, una tablita de la guía también para que vean, ¿no? Cuáles son las presentaciones clínicas, cuáles son los objetivos de la presión arterial y los tratamientos de primera línea y las alternativas en caso de que no los tengamos disponibles. Asimismo, les dejo una tablita donde viene el fármaco, dosis, efecto adverso y contraindicación, porque obviamente todos los pacientes son susceptibles de tener alguna otra patología que no los haga candidatos a utilizar, por ejemplo, la nitroglicerina, bueno, no hay tanto problema, pero con todos los demás, si por ejemplo la betalol, si ese pacientito que te llegó aparte se conoce con insuficiencia cardíaca, no lo utilicen, ¿vale? Váyanse por la segunda opción. Y pues hasta aquí llegaría el tema de urgencia y emergencia hipertensiva. No sé si tengan alguna duda. De mi parte no, doctora. Todo bien, muchas gracias. Ok, Gracias. No, doctora, gracias. muy bien. No, muy claro, ok. Pues no sé qué más pueda seguir. No sé si les iban a hacer como unas preguntas a ustedes. Doctora, bueno, sí le quería preguntar algo. Ujú, Es que, bueno, en el caso de la preeclampsia, o bueno, ya en esa emergencia, bueno, según tengo entendido que la betalol es la primera línea, pero en caso de que no haya la ujú. betalol, entre alfa metildopa y hidralazina o nifedipino, ¿cuál, o el que tenga la mano? Alfa metildopa es la segunda. Ujú. Pero si tampoco la tienes, porque también es muy poco frecuente, nifedipino. Ah, Ujú. perfecto, vale, Pero de gracias. 10, no le vayan a dar de 30 porque eso los puede confundir, ¿vale? El de 10 Sí, es el de acción rápida. sí, doctora, gracias. Ok. Sí, también tengo una duda, doctora. Ujú. Ante una reacción de Cushing, ¿también se tiene que bajar la presión? Sí, también. Bueno, determinas, ¿no? Obviamente en el síndrome de Cushing, uno de los criterios pues también es que tenga hipertensión. A lo mejor si tiene o sea, si es un paciente que ya lo abordaste y todo y te está manejando presiones de, no sé, 145 sobre 92 o algo así, pues le das tratamiento de mantenimiento, ¿no? De acuerdo a la escala terapéutica. Pero si ya te está debutando con una crisis, el manejo es como exactamente igual, ¿no? Primero determinar si estás en urgencia o en emergencia. Si estás en urgencia, bueno, ya vimos, en ese momento lo importante es bajarla, entonces puedes usar captopril de acción rápida. Ya que lo estabilizas, determinas ya un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Si te llega ya en una emergencia, en una emergencia, por esas presiones tan elevadas, pues ahí también dependiendo el tipo de emergencia es como vas a actuar, ¿no? Porque aquí la hipertensión que tenemos en un síndrome de Cushing es secundaria. Entonces, estás aumentando la presión propiamente por la patología de base, ¿no? Entonces, no es como selectiva. O sea, ese paciente, si te llega la presión por los cielos, depende mucho, o sea, qué es con lo que llegue, ¿no? Si la presión está por los cielos y comenzó a afectar primero corazón y te está haciendo un infarto, pues hay que atender obviamente eso, ¿no? O sea, a lo mejor no afectó primero el corazón, sino te está afectando retina, ¿no? Entonces hay que atender esa situación, o sea, va encaminado a la clínica. No sé si respondí tu pregunta. Me refería más a la que da por hipertensión intracraneal.
bueno, ahí tendrías que ir entonces enfocado a disminuirlo de acuerdo a las metas de TEA, ¿no? Generalmente para todo lo neurológico son entre 20 a 25% de la tensión arterial, o sea, tratar de reducirla, igual con lo que ya habíamos platicado, con la betalol de primera línea. Muchas Porque, bueno, gracias, ahí doctora. corremos el riesgo de que bajemos demasiado, o sea, todo lo neurológico corremos el riesgo de que bajemos demasiado o muy rápido la presión arterial, entonces ahí lo que haces es, pues dejas desprovisto al sistema nervioso central de riego sanguíneo, ¿no? Y va a ser contraproducente para el paciente. Entonces, por eso, ni siquiera es bajarlo al 50% de lo que tenías de presión, no, es bajarlo un 20-25%, ¿no? En todo lo neurológico, eso es como lo que se pueden llevar a lo mejor como para que lo recuerden bien, ¿no? Porque tienes que seguir manteniendo el riego sanguíneo para que permanezcan las funciones cerebrales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas situaciones neurológicas para mantenerlo sí en metas, pero también preservando la función cerebral. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en cuanto a lo que viene siendo la parte de la hipertensión arterial, de la parte secundaria. Mencionaste la esencial y la secundaria. Podríamos Ujú. hablar también del feocromocitoma como hipertensión arterial. ¿Este también puede causar Secundaria, emergencia o urgencia hipertensiva? sí, también, ¿Y de también, qué forma también, lo todas trataríamos, las... doctora? Ahí es que te digo, es lo mismo, es como general, ¿vale? La presión arterial, o sea, es sistémica, ¿no? Entonces, eh, en este momento, por ejemplo, si yo tuviera la forma de hacer que a lo mejor alguno de ustedes subiera la presión hasta esas cifras de 180 sobre 110, depende mucho entre un paciente y otro. Hay pacientes que les digo, y es porque los he visto, ¿no? Que llegan con esas cifras así por los cielos y el paciente no tiene nada. O sea, el paciente está súper tranquilo, no le duele la cabeza, ni le suman los oídos, nada. Pero entonces tú dices, bueno, está en urgencia porque no hay como tal, no está afectando un órgano en específico. Todos los órganos son susceptibles de verse afectados cuando subes mucho la presión, ¿vale? No es como que el feocromocitoma solo te va a dar infarto o el síndrome de Cushing con esas presiones solo te va a dar edema pulmonar. No. O sea, cualquier paciente que ya tenga una patología de base, que te esté haciendo una hipertensión secundaria y que escale hasta una crisis hipertensiva de tipo emergencia, puede afectar cualquiera de los órganos que vimos el día de hoy, ¿no? Sistema nervioso central, corazón, ojo, retina, en pacientes pues femeninas también. Hay, por ejemplo, un tipo de secundaria podría ser incluso hasta pacientes que tienen preeclampsia, ¿no? Por ejemplo, que ahí lo que se está viendo afectado pues es también útero, etcétera, ¿no? Son como muchas, no es como que sea solamente una que va a afectar un órgano en específico, o sea, cualquier órgano puede verse afectado y es como lo vas a tratar. Eso es como que lo que trato de explicar, no sé si me estoy dando a entender. Sí, doctora, muchas gracias. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? Creo que no. Bueno, pues muchas Ok. gracias por su presentación, doctora. Y Ujú. en unos momentos, pues les proyecto lo que es la palabra clave que pues les va a servir en lo que es su asistencia. Muy bien. Bueno, aquí les dejo lo que es la palabra clave por unos minutos y pues una vez más le agradezco, doctora, por su tiempo y pues por su ponencia. De igual manera, les recuerdo que en el grupo de WhatsApp se les estará mandando lo que es el cuestionario de la ponencia del día de hoy y tendrán 24 horas para llenarlo junto con la que se hizo hace rato. Y de igual manera, como hace rato, les pido por favor que quienes puedan prender su camarita nos apoyen para tomar una foto de lo que fue esta ponencia y quienes no puedan, pues aunque sea poner alguna reacción.
Voy a empezar a tomar lo que son las fotos. Ahí va una. Va lo que es la segunda. La tercera. Y la última. Y pues eso sería todo. Y una vez más, doctora, le agradezco.